No pierdas este pasaje. La semana pasada estuvimos viendo lo que significa el reino de Dios. Si tú no pudiste venir, hoy en la tarde, ¿verdad? Mañana a más tardar estará esta predicación, la de la semana pasada, y esta en la nube, ¿verdad? En YouTube, ahí, en el canal de YouTube de la Congregación Árbol de Vida, CFC QRO. Parece password, ¿verdad? Difícil de recordar, pero una vez que lo empiezas a usar, la computadora se encarga de recordar esa dirección. Entra a YouTube y en este canal estamos poniendo las predicaciones de todos los domingos. Te animo a que de manera muy especial escuches la predicación de la semana pasada. Estuvimos viendo lo que significa el reino de Dios. Mucha gente, cuando escucha hablar del reino de Dios, lo primero que se imagina es el cielo. Es algo en el futuro, en el más allá, que está lejos de la tierra y no tiene nada que ver con lo que vivimos en este mundo. Es algo que vamos a experimentar cuando muramos. Son algunos de los pensamientos que vienen. Pero ¿habrá sido el propósito de Jesús al hablar del reino de los cielos de esta manera? Lo que vimos la semana pasada es que no. Es el gobierno de Dios que se origina en el cielo, es cierto, pero que viene a esta tierra para establecerse en este lugar. Es Dios viniendo a la tierra para establecer su reino. Él podría hacerlo de manera autoritaria, ¿verdad? Y decir, todos ustedes en este momento se convierten en mis servidores. Y todos tendríamos que alinearnos y obedecerle. Pero ya no lo haríamos de manera voluntaria. Dios dijo, no, yo lo que quiero es personas con voluntad. Quiero crear al hombre y a la mujer a mi imagen y a mi semejanza, libres, ¿verdad? Y que de una manera libre me amen, me respeten y sometan sus vidas a mi señorío. Así es que el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios que se expande a esta tierra a través de su iglesia. Gente con voluntad propia que deseara someterse a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace de esta manera. Pero como siempre, el ser humano echó a perder este plan. El pecado nos separó de Dios. El pecado de Adán y Eva, tu pecado y mi pecado, nos aleja de Dios. Corta relaciones con Él. Siendo hijos de Dios, siendo creación de Dios, en el momento en que pecamos le decimos, Dios, olvídate, yo sé cómo vivir la vida. Yo sé cómo ser feliz. Yo quiero experimentar la felicidad. Yo quiero mi libertad. Pero una libertad que no está bajo la autoridad de Jesús es libertinaje. Así es que el ser humano pecó, dejó el reino de los cielos y se fue al reino de las tinieblas. Era un ser vivo y entonces murió. Y de esa manera nos alejamos por completo de Dios. Éramos esclavos del pecado, en el reino de las tinieblas, sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para rescatarnos de las tinieblas. ¿Sí? Dios sabía que tú eres valioso, que yo soy una persona valiosa. Así es que Jesús dio su vida por gente, por ti y por mí. Decidió tomar tu pecado y mi pecado y cargarlo Él en esa cruz. Murió como consecuencia del pecado que tú y yo cometimos. Pero como cantábamos hace un momento, siendo Dios perfecto, siendo santo y no habiendo ningún pecado en Él, se levantó de esa tumba victorioso, ganando vida y vida eterna para ti y para mí. Ahora, en ese plan de salvación, Dios viene a rescatarnos del reino de las tinieblas para traernos de nuevo al reino de luz.
¿Cuántos de ustedes han experimentado la salvación en sus vidas? ¿Quieres levantar tu mano un momento? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Has experimentado la salvación? Tú ya no eres parte del reino de las tinieblas. Tú ya eres del reino de los cielos. Amén. Y no te has muerto. El mensaje del reino de los cielos es para ti, para ahora. Tiene que ver también para el futuro, pero muchas cosas son para hoy, para esta vida en la que tú ya hemos sido trasladados del reino, de un reino a otro. Jesús nos trajo de nuevo, nos instauró nuevamente en nuestro lugar original y legítimo. Somos hijos de Dios. Amén. Y aquí valga la pena hacer una aclaración. Toda la humanidad es creación de Dios. ¿Sí? Pero hijos de Dios, solamente aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Los que recibieron, dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que confían en ese sacrificio, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos. Así es que antes éramos hijos del diablo. Hay otras palabras que se usan en el mundo, ¿verdad? Feas. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Hemos venido a tomar nuestro lugar de gobierno una vez más. Dice en Apocalipsis 1:6 que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos, ¿qué cosa? Dile al que está a tu lado, eres rey y sacerdote. Y como rey y como sacerdote, tú mandas. Sí, en serio. Como rey y sacerdote, Dios te ha puesto en un lugar de gobierno. Te ha devuelto tu identidad de hijo, te ha devuelto tu identidad de gobernante, ¿verdad? Te ha puesto en el lugar legítimo, y eso es lo que Jesús ha venido a hacer: recuperar el gobierno, la autoridad y el poder que habías perdido. La naturaleza gobierna, Satanás gobierna sobre las personas que están perdidas en sus pecados. No, las personas que están en ese reino de las tinieblas no pueden salir de allí por sí mismas, por más que lo intenten. No hay manera de que salgan de allí. Solo Jesucristo puede rescatarlos. Cierra tus ojos un momento. Padre, que tu palabra poderosa en esta mañana traiga libertad a cada uno de los que estamos escuchando. Toma mis palabras, mi boca, mis pensamientos, y Espíritu Santo, úsalos con poder. Toma la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que la palabra que va a ser predicada, lanzada, caiga en tierra fértil, que dé fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la parábola del sembrador. Y dice, con esto vamos a dar inicio, ¿verdad?, a varias predicaciones sobre las parábolas de Jesús. Está bonito, ¿verdad?, lo que pusimos ahí, diseño de una hermana de aquí de la congregación, y trabajo manual de ponerlo de otros hermanos de la congregación. Vamos a estar estudiando las parábolas de Jesús que hablan del reino de los cielos. Algunas de ellas se encuentran en más de un evangelio. Por ejemplo, la parábola del sembrador se encuentra tanto en el evangelio según San Mateo, Marcos y Lucas. Hay otras parábolas que solo se encuentran ya sea en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios así lo definió? Resulta que cuando tú tienes un mismo relato, pero por varios observadores, tienes una mejor concepción de la realidad, una vista estereoscópica.
¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo de estas cosas que el Viewmaster yo lo conocía? ¿Sí? Qué cosa tan hermosa, ¿no? Lo que hace es una vista estereoscópica, une dos fotos casi idénticas. Tienen una pequeña diferencia. Cuando las ves en su conjunto, cobra una realidad. De hecho, que nuestros ojos estén en esta posición, con una nariz, algunos más grandes, ¿verdad?, que otros, en medio, hace que tengas una visión estereoscópica. Es lo que nos permite ver y tener un concepto de la profundidad. Es una de las razones por las que yo creo que el Señor permitió que hubiera 4 evangelios, 4 puntos de vista de una misma verdad. Al leerlos en su conjunto le da profundidad, le da sabiduría, le da mucha riqueza a lo que Dios está queriendo mostrarnos. Mateo 13:1 dice: más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Inicia este capítulo diciendo, ligando lo que aquí está pasando con lo que pasó en el capítulo anterior. Más tarde tiene que ver con lo que pasó más temprano, ¿no es así? Jesús salió de casa, así es que Jesús estaba en una casa más temprano donde estuvo enseñando y salió de allí. ¿Qué es lo que sucedió antes de lo que va a platicar Jesús? Es muy importante porque es el contexto, le va a dar también profundidad a nuestro estudio. Sucede que en el capítulo 12 Jesús hace un milagro, expulsa demonios, y la gente que lo ve, específicamente los fariseos, dicen: por el poder de Satanás lo hizo. Jesús haciendo milagros y la gente de su alrededor lo acusa de estar endemoniado él mismo. Así es que en ese contexto en la que Jesús está siendo criticado, en la que hay gente que no está creyendo en él, ¿verdad? Jesús va a platicar estas palabras. Te comento, en Marcos 6:5, solamente lo podrás tú leer más tarde, dice que debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. En el ministerio de Jesús no todo fue triunfos. Hubo gente incrédula que, aunque el mismo Jesús les predicó, no creyeron. Marcos 3:6 nos dice que algunos no creyeron y además se le opusieron de manera radical. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. El mensaje de Jesús tiene esta característica: provoca una reacción. Y tú puedes estar a favor o en contra, pero de ninguna manera en medio. Hay un libro que te recomiendo, ¿verdad?, que leas, y el nombre tiene que ver con esto. Dice: Evidencia que exige un veredicto. Hay cosas que tú tienes que tomar una decisión, y Jesús causaba este tipo de cosas. Gente que no creía en él, gente que se le oponía, y aún seguidores que dejaban de seguirlo. Gente que inició escuchando su palabra, se sintió cómodo con las cosas que decía, se benefició de comer, ¿verdad? Jesús alimentó a muchos, pero de repente dijeron: no, esto es demasiado. Juan 6:60, por ejemplo, dice: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y un poco más adelante dice que le abandonaron a Jesús. Así es que en el ministerio de Jesús hubo gente que habló mal de él, gente que se opuso a él, gente que no le creyó, y gente que comenzó creyéndole y al final lo abandonaron. Desilusión y frustración bien podrían embargar a cualquiera de nosotros. Líderes de célula, no sé si te estás viendo identificado allí, pero si Jesús, siendo el Hijo de Dios,
tuvo estas reacciones de gente que lo ofendió, que lo dejó, que no creyó. ¿Qué nos sucederá con nosotros cuando predicamos el Evangelio? Nosotros a veces predicamos, hacemos algunas cosas y al no haber respuesta nos desilusionamos. ¿Pasó lo mismo con Jesús? No. Ante ese contexto, Jesús cuenta la parábola del sembrador para decirnos, hey, tengan cuidado, ¿a qué le dicen éxito? Esta parábola es una parábola muy importante. Di conmigo, muy importante. En Marcos 4, que es el pasaje paralelo, dice, cuando sus discípulos se juntan y le dicen, Jesús, explícanos esta parábola, Jesús les dice, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Por eso vamos a iniciar con la parábola del sembrador. Muy importante. ¿Estás conmigo en Mateo 13? ¿Sí? Muy bien. Alguien que lea y lea bien. Le quiero pedir que pase aquí para que lea los primeros versículos de esta parábola. ¿Quién dice yo? Por favor, Susi. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí. Contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Gracias. Jesús entonces está contando esta primera historia para hablar, esta primera parábola para hablar del reino de los cielos. Y comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Dice en la versión 60. En la Nueva Traducción Viviente dice, un agricultor salió a sembrar. Y a ver, vamos recapitulando lo que leímos. ¿Qué sucede con este agricultor cuando sale a sembrar? Toma la semilla y la esparce. Entiendo que a este método le llaman de voleo, ¿verdad? Y entonces va caminando por el campo y esparciendo la semilla. ¿Qué pasó con la semilla? Una cayó ¿en dónde? En el camino. En el piso. ¿Cómo es la tierra en el piso, en el camino? Está dura, no está preparada, ¿verdad? No tiene materia orgánica. ¿Qué dice? Puedes leer ahí en la Biblia. ¿Quién me dice qué sucedió con las semillas que cayeron en el camino? Vinieron los pájaros y la comieron. ¿Sí? Después dice, otras semillas cayeron ¿en dónde? En tierra poco profunda. Esto es, había, ya a un lado del camino quizá, hay un poco de tierra fértil, pero no suficiente. Esta cae allí. ¿Qué sucedió con las semillas que cayeron allí en ese lugar? Se marchitaron. No tenían raíz profunda, la tierra era con poco espesor, así es que salió el sol y la quemó, la marchitó. Otras semillas cayeron ¿dónde? Entre espinos. Había vegetación que ahogó esa semilla, así es que tampoco dio fruto. Y al final habla de otras semillas que cayeron en tierra
fértil, en la tierra que estaba preparada, en la tierra con mucha materia orgánica, ¿verdad? ¿Qué sucedió con estas semillas? Dieron fruto. Y aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, clase de aritmética, ¿verdad? O matemáticas. Dio fruto a 30, ¿a cuánto más? 60 y al 100 por uno. Algunos de ustedes aún no conocen nuestra casa, espero que un día puedan visitarnos, ¿verdad? En la parte de atrás tenemos un jardín y se nos ocurrió sembrar unas semillas. Queremos hacer nuestra hortaliza, ya les platicaré más, pero en específico unos frijolitos, ¿verdad? Cada frijolito dio una mata de frijol que creció grande, ¿verdad? Se trepó por todo el muro, hay todavía una reja malla ciclónica, se subió por allí y empezaron a brotar unas vainas. Y de esas vainas, en cada una de ellas había varios frijolitos. Entiendo que había que dejar hasta que se secaran. Bueno, de un frijol habremos levantado que 60, 80 frijoles. Y quizá un poco más. ¿Qué porcentaje es ese? Pensemos en 50. Si de cada frijol hay 50, obtienes 50 más, ¿qué porcentaje es? No es 50%, es 50 por 100, 5,000%. Imagínate que tú fueras al banco, ¿verdad? Y dijeras, dejo un peso y regreso por 5,000, ¿verdad? Por 50 más, 50 tantos más. Cuando hablamos de 50% es la mitad, ¿verdad? La producción de la que está hablando aquí Jesús es mucho más grande que el porcentaje normal. 100% es 1. 500% es 5, 5,000% son 50 veces más lo que sembraste. Así es que 100 por 1, bueno, eso es lo que el Señor está viendo en algunas de estas semillas. Muy bien, vamos a ver. Del versículo 18 al 23 tenemos la explicación de esta parábola. ¿Quién me hace favor de leer estos versículos? Del 18 al 23. Por favor. Permíteme un momento. Gracias. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Esta es la semilla que cayó en terreno pedregoso. Es que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es que oye la palabra, la entiende. Sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Gracias. En la explicación entonces vemos qué es lo que significan los diferentes sitios, ¿verdad? Las semillas que caen en el camino. ¿Qué explicación nos dice este pasaje? ¿Quiénes son? Son algunas personas que, a ver, puedes leer y ver ahí, ¿verdad? Dice,
Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Qué pasa? ¿Viene quién? El maligno arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Sí? Entonces hay quienes oyen la palabra, no la entienden, y esa palabra es quitada del corazón. ¿Por quién? Por el maligno. Muy bien. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué cosa? Se apartan, caen. Entonces hay personas que oyen, que salen de aquí diciendo, wow, qué padre está la palabra, pero como no tienen tierra profunda, entonces viene una dificultad y eso los hace apartarse. La tercer tipo de semilla cae entre espinos. Representan a los que, ¿qué cosa? Oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida. ¿Por qué otra cosa? Por el atractivo de las riquezas, las cosas del mundo, ¿verdad? Hacen que el mensaje que cayó, que fue escuchado, sea desplazado. Y entonces todas estas cosas ahogan la palabra y no producen ningún fruto. Pero hay semillas que caen en buena tierra y representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra. Podríamos aquí añadir que tienen raíces profundas, que no se dejan angustiar por las cosas que suceden a su alrededor. Y estos son los que producen fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Muy bien. Cuando tenemos una parábola es una historia que puede ser cierta o no, es una historia de la vida común y el mensaje que tiene es un mensaje espiritual. Hay un punto de comparación. La parábola es poner algo en comparación, algo de la vida diaria para mostrar una verdad espiritual. ¿Cuál es el punto de comparación en toda esta parábola? ¿Será el sembrador? ¿Es lo más relevante en toda la parábola? No se trata del sembrador, de si su técnica de sembrado es buena o no es buena. ¿Trata de qué? Habla de las personas. ¿Cuál es la parte física de esta historia, de la vida diaria? Del tipo de tierra. Hay diferentes tipos de tierra. Esa es la parte natural de la siembra. El sembrador y la semilla no es lo que está en este momento en comparación. Jesús puede ser el sembrador, puede representar al que siembra la palabra. Él, en el contexto que les dije, él estuvo predicando y vio diferentes tipos de respuesta. Él se está poniendo como el sembrador. La semilla representa la palabra. No se pone duda ni comparación en si usó la técnica correcta, si la semilla fue buena. En este momento eso no es relevante. Lo relevante en esta parábola, ¿qué es? El tipo de tierra. Como bien lo han dicho algunos de ustedes, las personas. Ahora, ¿de quién es responsabilidad el fruto que da cada tipo de tierra? Es nuestro. Cuando tomamos esta parábola podemos caer en un error de decir, pues yo soy
de la tierra del camino. Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar, ¿verdad? Yo soy del camino. Y pues así nací, así soy, así me moriré, pastor. ¿Está bien esa forma de pensar? No. Otro podrá decir, es que yo estoy entre espinos, la tierra no se puede mover. No, aquí el asunto no es si la tierra se puede mover, si es o no responsabilidad del sembrador. Está hablando de diferentes personas, actitudes de las diferentes personas ante el mensaje de la palabra de Dios. La semilla entonces es la palabra que ha sido anunciada. Aquí no está en duda. Y bueno, déjame decirte, preguntarte, Jesús es el sembrador de sembradores, ¿cierto? Predicador de predicadores. ¿Pones en duda que Jesús fue un buen predicador? No. Él fue el mejor de los predicadores. ¿Todos creyeron a la palabra de Jesús? No. Hubo diferentes actitudes ante la palabra de Jesús, ya lo vimos. Así es que cuando Jesús dice, esta parábola es importante para entender todas las demás, ¿en qué está? En la responsabilidad de cada persona. El reino, el mensaje del reino de los cielos es un mensaje que te responsabiliza. Es un mensaje que te llama a tomar una decisión. El mensaje del reino de los cielos te llama a que tú tomes una posición y a que actúes de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Es muy diferente al mensaje que muchas veces se expone, ¿verdad? En el que la gente dice, bueno, estuvo bien expuesto, no, pero no apela a nada. Jesús no, Jesús te llama a tomar decisiones. El que no es conmigo, contra mí es. Así es que esta parábola no está diciendo que te tocó ser, ¿cómo dice este dicho, verdad? El que nació para maceta. No, yo no soy de maceta y no nací para maceta, ¿verdad? Tengo poder de decisión. Yo puedo cambiar. Yo puedo tomar la palabra de Dios. Yo ya he sido libertado del reino de las tinieblas. Ahora estoy en el reino de luz. Tomen en cuenta que esta parábola de los tipos de tierra dice que escucharon la palabra. Todos ellos oyeron la palabra del reino de los cielos. Pero cada uno de ellos tomó una actitud diferente. Y Jesús está responsabilizando a las personas de las diferentes actitudes que estarán tomando. Así es que vamos a ir viendo cada una de estas actitudes. Verso 19. Habla de las semillas que cayeron en el camino. Dice que viene el maligno y arrebata la semilla. La semilla quedó sobre el camino y es gente que escucha y no entiende. Algunos escuchan y no entienden la palabra de Dios. ¿De quién es responsabilidad entender? ¿Del sembrador? De la tierra. Di conmigo, ¿es mi responsabilidad entender? Pero ¿qué pasa si no entiendo? El que está aquí enfrente predica, se esfuerza por explicar la palabra de Dios, pero aún así puede ser que no entiendas. ¿Qué hacer? ¿Qué hago si no entiendo? Me acerco a alguien, ¿verdad? Y pregunto. Dile al que está a tu lado, pregunta. No está mal preguntar. Nos han hecho sentir que hacer preguntas es de tontos. Y no. Hacer preguntas
es de sabios. Me encanta esta comparación. Muchos ya la han oído, pero pues vuélvanla a escuchar una vez más, ¿verdad? ¿Saben que las computadoras son de lo más tontas? Lo único que saben hacer es lo que tú les dices que hagan y lo haces rápido. Esa es la ventaja, ¿verdad? Solamente obedece órdenes. Ahora dan miedo las computadoras, ¿verdad? Pones tu teléfono y te dice, hay tráfico para donde vas. ¿Y quién te dijo a dónde voy, verdad? Pareciera que tienen inteligencia. A eso se le llama inteligencia artificial y cada vez nos va a sorprender más. Pero ¿sabes lo que no se ha hecho y creo que no se va a hacer durante un buen tiempo? No hay una computadora que haga preguntas. Y buenas preguntas. Es de sabios preguntar. Los filósofos lo que hacen es preguntarse cosas. Así es que en tu escuela, pregunta. En tu trabajo, pregunta. Y en la iglesia, pregunta, ¿verdad? Aclara las dudas. Acércate con alguien que pueda saber más que tú. Estamos los pastores, están los líderes de célula, están los servidores. Pregunta, es tu responsabilidad. Si tú te vas de aquí sin entender, lo único que va a suceder es que va a venir el maligno, va a tomar esa semilla que está en el corazón y la va a arrebatar. Esto nos enseña otra cosa, que además de entender, ¿verdad?, hay alguien que está interesado en robar la palabra de Dios. Y ese es el diablo, ese es Satanás, que tratará de quitar esa palabra y que esa palabra no entre en tu corazón, que no germine allí en tu vida y produzca cambios. Así es que por si fuera poco, tenemos un enemigo que quiere robar esta semilla, que es preciosa. Cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios es como si fuera sembrada semilla sobre nosotros. El diablo estará allí listo para hurtarla. A algunos, ¿verdad? Ahora decimos que en nuestros teléfonos podemos tener nuestra Biblia, y está bien. Y algunos de ustedes están consultando la Biblia. Está perfecto que tú uses la tecnología para leer la Biblia. Pero de repente, ¿verdad?, a alguno que otro se le puede así como decir, y pues de una vez le doy aquí así y paso a la página de Facebook, y mientras estoy escuchando al pastor estoy viendo Facebook, o empiezo a ver cuál es mi lista de mandado. ¿Te puedes distraer? Es una competencia. El diablo está tratando de robar, de distraerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos atentos, usar los mayores recursos visuales, manuales, para aprender. Esa es la razón por la que te pedimos que tengas un cuaderno de notas, que tú estés apuntando, porque oyes, escribes, estás viendo, ¿verdad? Y entre más sentidos involucras en el aprendizaje, tú vas a reforzar lo que estás aprendiendo. Así es que es tu responsabilidad, si entiendes o no. Mi responsabilidad como pastor es explicarte, prepararme para explicarlo lo mejor posible. Pero si tú no entiendes, tú eres el que debe levantar la mano y decir, aquí sí, perdí el hilo, ¿verdad? Nadie te va a criticar por hacerlo. Y si alguien te critica, me dices para llamarle la atención a esa persona, ¿verdad? Porque estamos para aprender aquí. Sé que el formato que tenemos en la predicación no nos permite esta interacción, pero ¿qué crees? Cuando yo diga ¿qué crees? Tú dices ¿qué? ¿Sale? Así es que, ¿qué crees? Para eso están las células. Tú dirás, es que yo no quiero ir a la célula, es que me parecen aburridos los que están allí. Es el lugar idóneo para aprender, donde tú puedes preguntar, donde se te pueden resolver las dudas o hacértelas más grandes, ¿verdad? No sé, pero es un lugar en el que interactúas. No debería de ser opcional ir o no a una célula. Debería de ser parte de nuestra responsabilidad decir, yo quiero aprender, yo quiero aclarar mis dudas, voy a ir a un grupo pequeño en el que yo pueda preguntar.
en el que yo pueda quitarme esas dudas. Así es que es tu responsabilidad si te quedas como esa tierra en el camino. Dice en el verso 20 y 21: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y volvemos a hacer la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta tierra y de la semilla que cae en esta tierra? ¿Cuál es el problema de la tierra que está junto al camino? Tiene que ver con junto al camino, que es poco profunda. La semilla no puede hacer raíces profundas, la tierra es escasa. Por eso decía que está junto al camino, ¿verdad? Pero el problema de este lugar es que tiene poca profundidad la tierra. Tiene que ver con poca fe, poco entendimiento. Así es que, ¿de quién es la responsabilidad? Todos estamos expuestos en un momento de nuestra vida a tener poca tierra. No nacimos teniendo toda la fe del mundo ni sabiendo todas las cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer para que esta tierra ya no sea poco profunda? Hay que echarle más tierra. Hay que darle profundidad. Leer la palabra de Dios. Tú no te conformas nada más con oír la palabra. Tú necesitas leer y estudiar la palabra por ti mismo. De allí lo interesante, ¿verdad? Algunos de ustedes me decían: ¿y por qué no seguimos en nuestra lectura? ¿Por qué no seguimos un devocional que ya esté hecho? Por ejemplo, Pan de Vida, creo que se llama. Sí, ¿verdad? Pan de Vida. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Es buenísimo. Puedes empezar con él, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que todo está digerido. El que lo escribió te dice el texto, lo que él interpretó del texto y lo que saca de allí, ¿verdad? Y hace a los cristianos flojos. ¿Por qué? Porque no piensan por sí mismos. En un momento de nuestra vida hay que usar esos para inspirarnos. No está mal. Pero tú y yo tenemos que hacer raíces profundas, tierra profunda, leer la Biblia. Y te estamos diciendo 2 capítulos al día. ¿Qué dan? Lee. Pero es que hay que alimentarla, ¿verdad? Entonces tú tienes que leer. Tú me dirás: es que me cuesta mucho trabajo y 2 capítulos son muchos. Bueno, lee un capítulo, pero lee. Quizá me digas: es que no entiendo. Pues pregunta, ¿verdad? Hay alguien que dice así, no me cae muy bien, pero cae muy al caso, ¿verdad? Pregunta, acércate a la célula, acércate a alguien que te enseñe la palabra de Dios, pero haz profundidad. Tú eres un hijo de Dios. Te dije hace rato, tú eres rey y eres sacerdote. Y el rey se procura los mejores consejeros. El rey, un buen rey, se hace rodear de buenos consejeros. No lo sabe todo. Un rey se asesora bien. Así es que tú como rey, tú como reina, tienes que asesorarte bien. Lee la palabra de Dios, acércate con alguien que sepa más que tú y estudien la palabra, profundicen en la palabra. En la medida que tú conozcas a Dios, vendrán las pruebas, ¿verdad? El sol al que está haciendo referencia en este momento habla de aquellas dificultades que vienen sobre todos nosotros. Todos pasamos por dificultades. Somos perseguidos por creer. A ti se te ocurre decir: yo soy cristiano, y te empiezan a tachar
¿verdad? De mojigato, y entonces lo que antes no hacían empiezan a hacer, te empiezan a invitar mil y un cosas que no están bien, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, yo mejor termino desistiendo. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por dificultad, pero lo que nos va a hacer permanecer firmes es conocer a nuestro Dios, que es un Dios fuerte, que es un Dios poderoso, que está dándonos todo lo necesario, ¿verdad? Su espíritu en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que podemos decir con la palabra: yo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a hacer raíces más profundas. Y el sol puede quemar acá arriba, pero tu raíz está lo suficientemente profunda para extraer la humedad del suelo. Y entonces, por más sol que haya afuera, tú estás bien nutrido. ¿Sabías de las palmeras? Que sus raíces, ahorita no me acuerdo la proporción, pero 1 o 2 veces el tamaño de lo que tú ves afuera de la palmera es el tamaño de sus raíces hacia lo profundo. Eso es lo que las hace ser tan fuertes. Puede venir un viento huracanado ahí en la playa, hará que la palmera se incline, ¿verdad? Pero en el momento en que deja el viento de soplar, ¡pum!, está otra vez firme, porque su raíz es profunda. Tú y yo tenemos que ser responsables, hijos del reino de los cielos. Somos reyes, sí, somos sacerdotes, es cierto, pero es nuestra responsabilidad pasar a ser tierra fértil. Todos en un momento de nuestra vida fuimos tierra en el camino, pero no tenemos que quedarnos allí. En un momento de nuestra vida hicimos tierra un poco profunda, sí, pero nada nos dice que tenemos que quedarnos allí. La Escritura nos habla de un tercer tipo de tierra. En el versículo 22 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. ¿Cuál es el problema de esta tierra? No era buena tierra, ¿por qué? Hay cosas que la ahogan, cosas que la distraen. Aquí son los espinos las que están ahogando esta tierra. Tenemos una planta allí donde te digo, de hoja santa, es bonita, ¿verdad? Pero se me ocurrió ponerla junto a un helecho. Yo dije, van a convivir muy bien. No, hombre, la hoja santa ya se echó al helecho, ¿verdad? Creció, hizo su sombra, y el helecho cada vez está más chiquito, se está yendo hacia otro lado, y la hoja santa, pero mira, hermosa, ¿verdad? Y debajo de ella, nada. ¿Qué pasa con los espinos? Ahogan la palabra de Dios. ¿Qué son los espinos? Las preocupaciones de esta vida, los problemas de esta vida. Ahora, ¿alguien aquí no tiene problemas? ¿Alguien aquí no tiene ni una sola preocupación? Muchas, diríamos. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Jesús con esta parábola? El problema no son los problemas, sino tu actitud ante los problemas. Y algunos de nosotros nos preocupamos y nos angustiamos y solamente le estamos dando vuelta, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer acá? ¿Y cómo lo voy a resolver? Y estás aquí en la alabanza y te dicen levanta las manos y tú dices, ¿y cómo le voy a hacer para pagar? Y los frijoles los dejé prendidos, ¿y será que me van a pagar? Y estás en otro rollo. Abres tu Biblia, ¿verdad? Y nomás pasas la vista por encima, pero no lees.
No, estás orando y lo único que sabes orar es: Señor, que se me quite ese problema, que se me quite ese problema. Estás preocupado, estás angustiado. Y allí hay pecado. ¿Por qué? No hay fe. Tú le estás diciendo a Dios: no creo que tú me puedas ayudar. No creo tu palabra. Oí tu palabra, pero no la creo. Jesús en el Sermón del Monte dice que los gentiles tienen preocupación, ¿verdad? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Nosotros podríamos añadir a esas preocupaciones como el techo, donde vamos a estar, pagar la renta, etcétera. Y Jesús da una orden: buscad, ¿qué cosa? Y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas. ¿Cuántas? Todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos. La promesa de Dios es: pon tu atención en la palabra, en el reino de los cielos. Ocúpate del reino de los cielos. Deja de ser un esclavo. Deja de pensar como esclavo y compórtate como lo que eres, como un hijo de Dios. Compórtate como lo que eres, un rey y un sacerdote. Tú tienes poder y tienes autoridad. No tienes por qué seguir siendo la maceta en el corredor. No tienes por qué seguir siendo esa tierra en el camino. Tú puedes, ¿verdad?, venir delante de mí, dice el Señor. Busca y todas estas cosas serán añadidas. Todas, todas. No tienes por qué angustiarte. Todos tenemos problemas y todos tenemos que resolver esos problemas, pero no todos nos angustiamos por esos problemas. Así es que créele a tu Dios, créele a tu Señor, haz esa raíz profunda y comienza a tener fe y a tener paz aún en medio de la dificultad. Sí, hay muchos problemas, sí, pero mi Dios va a responder. Yo voy a hacer lo que es más importante y lo voy a hacer primero. Voy a poner mi atención en ello: buscarte a ti, oh Dios. Voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a pasar un tiempo contigo y después me pongo a chambear. Pero que tengo que entrar a la chamba a las 8 de la mañana, pues levántate temprano. Y eso significa que te tienes que acostar temprano, que tendrás que dejar de ver, no sé cuál sea la novela de ahora, ¿verdad? Pero ya no veas la novela en la noche. Mejor acuéstate temprano y te levantas temprano para leer la palabra de Dios, como si de eso dependiera tu vida. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? De eso depende tu vida. Hay tierra que está agobiada. Hay personas que están agobiadas. Son personas que aman a Dios, sí, pero que se dejan agobiar por los problemas que están a su alrededor. Dejan que los ahoguen esas cosas. No han conocido a Jehová Jireh, su proveedor. No han conocido a Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Tú tienes que aprender a enfrentar los problemas, a resolver los problemas como lo que eres, como un rey, como un sacerdote. Veía con los servidores en la mañana como colaboradores de Dios. Es Dios en nosotros. Es el poder de Dios más mi participación. ¿Cuánto será el poder de Dios? Infinito. Así es que si yo me uno a Dios, ¿qué cosas podré hacer? Dice el apóstol Pablo: todo lo puedo. Piensa como rey, piensa como un hijo de Dios. Tú no eres tierra del camino, tú no tienes que dejar que estas espinas, ¿verdad?, estos espinos te ahoguen. Tú necesitas fe y poner tus prioridades en orden. Dice aquí que
la gente es deslumbrada por el atractivo de la riqueza. ¿La riqueza es mala? No es mala. Si alguien cree que el dinero es malo, mira, yo te puedo quitar no un peso, sino 100,000 pesos de encima, ¿verdad? Dámelos a mí. Tú déjate ese problema, ¿verdad? Ya, no, la riqueza no es mala, el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero, la avaricia. Y uno piensa que los ricos son avaros. No, yo conozco gente pobre, muy avara, que ama el dinero, pero de una manera extraordinaria. El problema es el amor al dinero, no el dinero en sí. Así es que escudriña tu corazón. ¿Será que te estás preocupando por lo que no deberías? ¿Será que te está faltando fe? ¿No será que quieres resolver los problemas tú mismo y no crees que Dios pueda intervenir poderosamente en ellos? Si tú creyeras que tienes a Dios de tu lado, tú creyeras que vas a recibir todas las cosas que necesitas por buscar el reino de Dios, te aseguro que estarías buscando el reino de Dios por encima de todas las cosas. Sería lo primero que hicieras. Pero el problema es que en este lugar, aquí mismo, hay gente de estos 4 tipos de tierra. Gente que oye, pero no entiende. Hay gente que oye, pero tiene poca profundidad. Hay otros que oyen, pero que dicen: no, pastor, usted no sabe el problema por el que estoy pasando. Si conociera a mi esposo, no hay manera de que cambie. Si conociera la deuda que tengo, no estaría usted tan tranquilo, ¿verdad? Para usted es fácil hablar de dejar los problemas a un lado. ¿Qué es lo que está esa persona aquí diciendo? No le creo a Dios, no le creo a usted, no le creo a Dios. Está dudando de la palabra de Dios. Está dejando que las cosas de este mundo la agobien. Así es que tenemos un enemigo que está tratando de robar la palabra. Tenemos el mundo que está tratando de ahogar la palabra. Y tenemos nuestra actitud ante la palabra, que no la entiende, que no tiene profundidad. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es escuchar la palabra y ponerla en práctica. Creerle a Dios, pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender. Espíritu Santo, ayúdame a conocerte más, a hacer más profundo mis raíces, y ayúdame a poner por obra tu palabra. Es un acto de fe. La primera vez que nadaste, no sé cómo fue tu experiencia. A mí mi hermano me aventó, ¿verdad?, a la alberca. Me llevó al centro de la alberca y me dijo: nos vemos en la orilla, ¿verdad? Lo odié como no sabes, ¿verdad? Pataleé. Y cuando llegué a la orilla estaba yo desesperado, ¿verdad? Pero hubo un momento en el que tuve que darme cuenta de: tengo que actuar sobre la palabra. Tengo que creer sobre lo que me han dicho que tengo, que puedo y debo de hacer. Hay un momento en el que contra tu voluntad tú tienes que decir: voy a creerlo. Si Dios lo dice, Dios lo va a cumplir. Así es que me voy a dejar de angustiar por esas cosas. Y en lugar de preocuparme, mejor me ocupo en esas cosas. Sí, hay un momento para todo, hay un momento para trabajar, hay un momento para planear. ¿Te acuerdas de esta predicación? Buscar primeramente el reino de Dios no significa no planear ni no trabajar. Al contrario, nos anima a hacerlo con esfuerzo, con inteligencia. Pero lo primero, ¿qué crees? Lo primero, ¿qué crees? Es buscar el reino de Dios y su justicia.
Eso debe ser tu prioridad número uno. Porque cuando tú haces de eso tu prioridad, tú eres este tipo de tierra con el que concluye la parábola. Verso 23, las semillas que cayeron en la buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Si recapitulamos todo lo que hemos dicho, podríamos decir que los que oyen, entienden la palabra, tienen raíces profundas y además no se dejan ahogar por las preocupaciones de la vida, estas personas son las que producen una cosecha grande y hermosa. ¿Sabes? Dios quisiera que todos fueran tierra fértil. Él ha hecho todo para que tú seas una tierra fértil. La pregunta es, ¿quién aquí querrá ser tierra fértil? Amén. Tú quieres ser tierra fértil. Yo quiero animarte para que le creas a Dios. Esta parábola habla de responsabilidad. Responsabilízate. Procura entender lo que aquí se dice. Procura conocer a Dios cada vez más y estudiar su palabra. Eso te va a hacer con raíces más profundas. Pon en obra la palabra que estás escuchando aquí y entonces empezarás a ver grandes milagros en tu vida, ¿verdad? Jesús en su predicación vio diferentes tipos de personas y jamás se desanimó. Él sabía lo que estaba haciendo y sabía que había personas, cada persona tenía que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones. Algo que a nosotros nos corresponde tiene que ver con las preocupaciones de este mundo. Marcos 4:19, el pasaje paralelo a este dice: pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra, y esta queda sin fruto. Es bueno que trabajes, pero tú tienes que saber para qué trabajas. Es bueno que tú te esfuerces por llevar el recurso económico a tu casa, pero ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva a hacerlo? Si lo único que te motiva a hacerlo es la subsistencia, estás perdido. Estás dejando que el sistema te ahogue. Tú tienes que aprender a ir más allá. No solamente a satisfacer las necesidades de tu vida. Tú no trabajas, tú no vives para trabajar. Tú trabajas para vivir. Debe ser un medio para hacer otras cosas más sublimes, más importantes. Tu negocio no es lo mejor que puedes hacer en la vida. Es bueno. Y yo pido a Dios que tu negocio prospere. Pero si es el todo de tu vida, te estás perdiendo la vida. Jesús te dice: el reino de los cielos es mucho más importante. Que más personas vengan al reino es mucho más importante. Cuando tu vida puede alinearse a esta visión de Dios, entonces Dios empieza a prosperar y a prosperar, porque tú has entendido el significado de la vida. Tú eres aquí luz de esta tierra. Tú eres sal de esta tierra. Eres un miembro del reino de los cielos que está aquí para hacer avanzar el reino de los cielos, que toma significado no del trabajo, no de las relaciones que tiene en este mundo, sino de su relación con Dios. Nuestro propósito es darle la gloria a Dios por encima de todas las cosas.
Cuando tú dejas de aferrarte a las cosas de este mundo, cuando tú dejas de únicamente enfocarte en las cosas de este mundo y ves las cosas del reino de los cielos, que no tiene que ver únicamente con el más allá, entonces empiezas a vivir. Tienes razones para vivir y Dios empieza a prosperar esa vida. Eres tierra fértil. Recuerda, el reino de los cielos, la palabra del reino de los cielos tiene dos aplicaciones, por lo menos. La primera, muy importante de ella, es para cuando muramos y estemos en su presencia. No quiero desestimar este propósito. Pero el segundo propósito es el que quiero esforzarme para que entendamos cada uno de los que estamos aquí. El propósito de la palabra de Dios del reino de los cielos es para aquí y es ahora. Es para que tú y yo establezcamos el reino de los cielos aquí. Para que más personas cambien su manera de pensar. Más personas sean rescatadas del reino de las tinieblas y sean puestos en un reino de luz. Que dejen de ser esclavos y empiecen a ser gobernantes. Para que experimenten en lo que significa mandar, sojuzgar, gobernar. Jesús dio su vida para que tú te levantaras y gobernaras tu vida y los que están y las circunstancias que están a tu alrededor. Jesús dio su vida para sacarte de las tinieblas, sacarte de la esclavitud y ponerte en un lugar de mando, en un lugar de gobierno. Así es que quizá te han dicho 1000 veces, naciste para maceta, y tú tienes que levantarte y decir, no, yo nací para ser tierra fértil, un campo abundante. Quizá nací con ciertas limitaciones, pero si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿No es cierto? Así es que la parábola del sembrador tiene que ver con la responsabilidad de los que escuchan la palabra de Dios. Una palabra de ánimo para los líderes de célula. Yo no sé cuántas veces has llorado. Mi esposo y yo lo hemos hecho. Cuando predicas, enseñas y parece que nadie responde a ese llamado. Tú llegas a preguntarte y a decir, ¿de qué se trata Dios? Parece que todos a los que les predico son piedras, ¿verdad? Son del camino y es un camino de concreto como los que hacen ahora, ¿no? Para el transporte público, y tú podrás desanimarte y a lo mejor dices, es que soy un inepto y a lo mejor nada de lo que hago funciona. Déjame decirte, a Jesús, su predicación, hubo gente que no creyó, hubo gente que abortó, hubo gente que se despidió de él. Así es que no estamos exentos de que eso suceda. Pero la palabra de ánimo es esta: que la palabra es anunciada y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Él hace que esa palabra toque a algunos corazones y esos corazones van a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es que no te canses de sembrar, no te canses de estar allí cuidando esa semilla. Haz que las personas, predícales la palabra para que esas personas cambien su corazón, su actitud ante la palabra, y confía que el poder del Espíritu Santo está obrando en ellas y haciendo algo inimaginable. Vamos a estar hablando de otras parábolas la próxima semana, pero aquí lo importante es que la palabra de Dios dará fruto. Pese a todas las oposiciones, así el enemigo quiera robar la palabra, hay algunos que van a rendir fruto al 30%. El mundo va a tratar de ahogar la palabra, pero va a haber gente que producirá fruto al 60 por uno, y habrá quienes den fruto al 100 por uno. Yo estoy seguro que aquí hay gente del 100 por uno. Podemos darle un aplauso a nuestro Dios. Dáselo fuerte.
Viene una gran cosecha. Viene un tiempo en el que mucha gente se estará convirtiendo por palabra de ustedes, por testimonio de ustedes. Habrá gente que los vea y diga, el tipo de vida de esta persona algo tiene, no sé qué, que no sé qué cosa, ¿verdad? Pero yo quiero lo que él tiene. Yo quiero del reino de los cielos, es lo que estará diciendo en otras palabras. Tú estarás tomando una posición de rey, de reina, de sacerdote, ¿verdad? De gobierno. No te estarán gobernando las circunstancias. Tú estarás gobernando sobre las circunstancias, porque el Señor te puso por cabeza y no por cola. Y entonces tú dirás, yo no tengo por qué seguir siendo tierra del montón. Yo soy tierra de la buena. Dile al que está a tu lado, yo soy buena tierra. Dile, se nota, báñate un poquito, ¿verdad? ¿Somos buena tierra? Tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a ponernos en pie. Nada podemos separados de Cristo Jesús. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Si tú no estás seguro de tu salvación, tú no sabes cuál será el destino eterno de tu alma, déjame decirte, Cristo dio su vida por ti, cargó con tus pecados en esa cruz para que tú tuvieras libertad. Si tú te sientes oprimido por las circunstancias, por los problemas de este mundo y no haya salida, déjame decirte, Cristo Jesús es tu libertador, Él es tu salvador y precisamente murió para darte libertad.